Deuteronomio capítulo 13, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios. Y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres, cuando obedeciereis la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Leímos hasta el versículo 18, es decir, leímos todo el capítulo 13. Aquí termina el capítulo 13 y notarán que aparece algo que si una persona lo malinterpretara, haría una masacre. Sí. Al final dice, te cuidarás de guardar sus mandamientos. Esto lo enseñan las personas que todavía dependen de la ley. Cuando están bajo la ley, interpretan mal esta expresión de guardar sus mandamientos. Por interpretar mal, entonces creen que guardar es lo que el pensamiento les dice en modo automático que es guardar. Pareciera que guardar fuera, si la Biblia dice, si uno de los mandamientos dice no codiciarás, entonces Dios se agrada de que yo no codicie. Porque lo interpretan sin tener en cuenta el resto de la Biblia. Si una persona interpreta esta última parte del capítulo, esos últimos 2 versículos en especial,
del capítulo 13, que solo tiene 18 versículos, pero si alguien interpreta mal estos últimos 2 versículos, está haciendo que toda su congregación dependa de las obras de la ley. Pero de la misma manera, si una persona interpreta mal, sin darse cuenta, está haciendo que los primeros versículos, si las personas quieren hacer tal cual, como dice ahí, literalmente, así como se hace literalización para los 2 últimos, para vivir bajo la ley, si hacen literalización con la primera parte que dice, deben destruir donde quiera que haya dioses ajenos. Cualquier dios, cualquier estatua. No sé si se acuerdan, en la época de Martín Lutero, esto fue lo que sucedió. En la época de Martín Lutero, él hizo varios libros en los cuales sacaba a flote lo que está escrito en la Biblia versus lo que nos han enseñado. El pueblo malinterpretando sus alumnos. Si ustedes pueden leer la biografía de Martín Lutero o si pueden ver la película, hay una película que hizo Joseph Fiennes. Esta película hizo que muchas personas dejaran la religión tradicional en la que nacieron. ¿Por qué? Porque Martín Lutero venía también de una religión tradicional. Entonces, al dejar ese tradicionalismo, a Joseph Fiennes lo amenazaron. Y él después hizo una película para ellos, para la religión que en la película de Lutero se denuncia, después tuvo que trabajar para ellos. Le pagaron por la película, pero la vida de su familia estaba en riesgo si él no hacía la película. Ustedes pueden notar entrevistas que le hacen de la película que él hizo para la religión que desenmascaró en la película que hizo de Lutero. A propósito, me han pedido recomendaciones de películas. Una película que les recomiendo hoy, si quieren ver. No sé si la encuentren en YouTube, pero yo la tengo completa. En una época la tuve en YouTube y tuvo muchísimas vistas. Solo que ese canal lo eliminé. En esa época yo no compartía, sino solamente subía material. Y lo único que alcanzó muchas vistas fue la película de Martín Lutero. A propósito, creo que tengo que subirla también a este perfil. Voy a ver si la subo. Pero mientras no la subo, ustedes pueden encontrar esta película. Muy probablemente la encuentren en YouTube. Ustedes escriben Martín Lutero y la película. Y es una película con muy buena calidad. Para identificar la película, miren la de Joseph Fiennes. Donde el actor principal, el que hace de Martín Lutero, es Joseph Fiennes. Miren esa película, sé que les va a encantar. Porque esa película es basada fidedigna a la biografía de Martín Lutero. Que como le digo, pues al sacarla a la luz, lo que tanto quisieron oscurecer, lo que tanto quisieron tapar, la vida de Martín Lutero, difamando de él. En la Biblia dice, una bienaventuranza si cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, cuando quisieron difamar de Martín Lutero, lo que hicieron fue hacerlo más bienaventurado delante de Dios. ¿Quién es bienaventurado? Aquel que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo es vituperado, es blasfemado. Le hicieron fue un favor, le hicieron fue un favor. Pero lamentablemente, como dice los primeros 3 versículos, no sé si se dieron cuenta, los primeros 3 versículos que leímos hoy hablan de algo muy especial. Hablan precisamente habla de los dioses, de no seguir a dioses ajenos, pero habla de un profeta, alguien que profetizara y que la profecía se cumpliera. No sé si se acuerdan. Ahorita lo leímos, lo acabamos de leer. ¿Qué pasa si se cumple la profecía del tal profeta? Dice, Dios hizo esto para probarte. Así dice, ¿no? Vamos a leerlo nuevamente tal cual textual. Los 3 primeros versículos son muy importantes. Todos los otros versículos son como una repetición en diferentes escenarios, con diferentes personajes, pero los más importantes se resumen tanto al principio como al final. Ya hablamos del final, ahora vamos a hablar de los 3 primeros versículos. Dice el primer versículo, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, bueno, este soñador o profeta que dice que se levantó y se cumpliere lo que él dijere, pero esto no es de parte de Dios. Como una persona, ustedes ven en esta época que hay profetas,
Muchos profetas. ¿Cómo hacen ustedes para saber ese profeta es profeta de Dios o es un profeta que tiene que ver con otros dioses? Es decir, evidentemente no es un profeta de un elefante como si fuera de una figura hindú o de una religión hindú. No, no está hablando de un profeta de un leopardo. No está hablando de este tipo de profetas chamanes, indígenas. No está hablando así. Está hablando un profeta que parece que es, en esta época, como vemos profetas, que parecen que son de Dios, pero no son de Dios. Si no son de Dios, realmente son de otros dioses. Si no es el Dios de la Biblia, son profetas de otros dioses. ¿Cómo hacen ustedes para darse cuenta si los profetas normalmente dicen en el nombre de Jesús? Dicen, Dios me mostró. Entonces, cuando ustedes oyen que dice Dios me mostró, o ustedes oyen que dice en el nombre de Jesús, ¿cómo hacen ustedes para identificar si ese profeta está evocando a otros dioses? El hecho de que diga la palabra Jesús no necesariamente se está metiendo con el Jesús que aparece en la Biblia, con el Salvador de los pecados. Porque ya saben que la palabra Jesús, del Jesús que aparece en la Biblia, significa Salvador de los pecados. Y no es en sí la palabra Jesús, es el significado. Cuando dice la palabra más a todos los que les recibieren, a los que creen en su nombre, se está refiriendo a los que creen en su nombre, el Salvador de los pecados. Ya hemos hablado varias veces que en diferentes idiomas el nombre que nosotros conocemos como Jesús se pronuncia diferente. Ya hemos dicho, en Estados Unidos se dice JC, Jesus. En hebreo, los israelitas dicen o Joshua o Yeshua. Entonces, no es importante cómo se dicen determinadas palabras. No es importante así cómo se dice en diferentes idiomas o cómo se dice en griego, en japonés. No, lo importante es el significado. El significado es el mismo en todo el mundo. El significado sí es el mismo. La pronunciación Yeshua, JC, Jesus se pronuncia diferente. Nosotros decimos Jesús. Nosotros estamos acostumbrados en nuestra cultura a la palabra Jesús. Pero ¿qué es lo importante? Lo que significa, ¿sí? Significa Salvador de los pecados. Entonces, una persona que crea en el Dios de la Biblia, cree en su Hijo. ¿Quién? El Salvador de los pecados. Pero si una persona dice la palabra Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, parece que tuviera algo que ver con el Jesús de la Biblia. Pero si esa persona se considera pecadora o no le ha enseñado a su congregación que Jesús vino para hacer libres del pecado, para hacerle libres del pecado a su propia congregación, si no le enseña de esta manera, ese profeta no es de Dios. Que dijo algo y algo se cumplió. Hoy lo leímos. Si un profeta profetizare y lo que dice se cumple, pero ese profeta no es libre del pecado, es una persona que todavía es pecadora. ¿Esa persona realmente fue enviada por Dios? Ya también hemos analizado cuándo alguien es enviado por Dios. ¿Quién es el servidor de Dios? Lo leímos en estos días, Isaías 42, 16 hasta el 19. ¿Quién es el mensajero de Dios? ¿Quién es el que ha sido enviado por Dios? Para que alguien sea enviado tiene que ser libre del pecado. Hay muchas iglesias y muchos pastores que usan la palabra Dios. Y asimismo, hay muchos profetas, muchos pastores que profetizan. Y se cumple lo que están diciendo. Ahora, hay unos que no se cumple, pero estamos hablando en este caso no de los que no se cumple, sino de profetas en los que sí se cumple. Profetizaron algo y se cumple. Y era una persona que, si usamos nuestro punto de vista, parece que sí es de Dios. ¿Por qué? Porque usa la Biblia, lee algunos versículos de la Biblia, dice en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y dice, Dios me dijo. Y la gente piensa, como él se mete con la Biblia, la gente piensa, él está siendo profeta de Dios. Así la gente piensa. Y mejor aún, porque se le cumple lo que acaba de decir. Dijo algo y eso que dijo se le cumplió. Pero aquí vemos, vamos a mirar el versículo 3. ¿Para qué Dios permite ese tipo de cosas y que se cumpla lo que ese profeta está diciendo? Vamos a mirar. Atentos con este versículo. Esto nunca se los habrán mostrado. Si ustedes han asistido a alguna iglesia, sobre todo alguna iglesia donde se profetiza, pero donde no les han enseñado cómo ser libres del pecado, que es la finalidad con la cual nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, para lo que fue enviado por Dios. Si no les han enseñado, entonces hoy se van a dar cuenta por qué ese tipo de profecías se cumplieron. Vamos a mirar el versículo 3. Dice el versículo 3. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando,
para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí está el secreto. Muchas personas no sabían esto, porque casi nadie se mete con Deuteronomio. Y ese capítulo 13, como habla de destruirás toda esa nación, entonces algunas personas dicen, no hay que enseñarle a las personas sobre Deuteronomio 13, sobre Deuteronomio 13. ¿Por qué? Porque las personas de pronto hacen lo que hicieron en la época de Martín Lutero, que fueron a los templos donde habían imágenes, estatuas, y rompieron todas esas estatuas y rompieron los vidrios y hasta mataron a los sacerdotes de estos dioses extraños que no son de la Biblia. La Biblia dice, no te hagas imágenes ni te inclines ante ellas ni las honres. Entonces personas, por malinterpretar la Biblia en un celo no conforme a ciencia, no sabiendo que la voluntad de Dios no es que nadie perezca, la voluntad de Dios es que todo el mundo reciba la salvación. Entonces, no conociendo el corazón de Dios, por interpretar literalmente la última parte de la Biblia, de este capítulo 13, la han cogido para enseñar la ley. Y los versículos que eran anteriores no los enseñan, porque si los enseñan los tendrían que enseñar también literalmente. Y si enseñan literalmente es hacer lo mismo que pasó en la época de Martín Lutero. Que las personas se armen y vayan y destruyan esos templos, pero esa no es la finalidad. No vayan a hacer esto. Espero que nadie vaya a tomar esto que estamos nombrando el día de hoy para hacer literalización. Estamos hablando, Dios no tiene la intención de que la gente muera. Esa no es la intención. Y tú no te vas a hacer más fiel a Dios destruyendo estatuas, quemando esas edificaciones o haciéndole daño a la integridad física de esas personas. No, esa no es la intención. Hoy por eso lo estamos explicando y hago esta aclaración. Si alguien quiere transmitir una parte de este video, transmita completo. Si no vaya a transmitir una parte y decir, él dijo que hiciéramos. No, así malinterpretó uno de los alumnos de Martín Lutero, malinterpretó y él fue el que hizo semejante masacre. Después, cuando Martín Lutero se enteró, se enojó contra esta persona y le dijo que él no tenía el corazón de Dios, no tenía el Espíritu de Dios, que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo como los fariseos. Pero esta persona desató una guerra, fue prácticamente una guerra civil lo que hubo. Por eso, si ustedes estudian la Reforma, bueno, si no quieren leer libros de historia así, vean la película de Lutero, se la recomiendo. Martín Lutero, la película se llama Luther en inglés, ¿no? Y el protagonista, el que hace de Martín Lutero, es Joseph Fiennes. Mírenla. Si no la logran encontrar, me avisan y yo la subo, yo la tengo. Solamente subirla. Sí, es una película. Una película que recomiendo y se me había olvidado hacerle semejante recomendación. Bueno, volviendo otra vez a lo que dice este versículo. Dios, ¿por qué permite que estos profetas que no enseñan a las personas el evangelio? Es decir, no les enseñan cómo ser libres del pecado. ¿Cómo estos profetas pueden profetizar y se les cumple? Aquí dice el versículo 3, ¿por qué? Vuelvo y lo leo. Una parte del versículo 3. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En estas iglesias, yo estuve en seis, entre comillas, iglesias, donde se suceden profecías. El pastor principal da profecía y muchas de ellas se cumplen, no todas, pero se cumplían. Las personas decían, y a mí me habían dicho, si se cumple la profecía de un profeta, quiere decir que sí es enviado de Dios. Así me habían dicho, pero al leer la Biblia me pasó lo de Martín Lutero, descubrí lo que dice Deuteronomio 13. Aquí dice, Dios os está probando. Si allá no te enseñan el evangelio, tú has estado asistiendo a una iglesia donde la alabanza es hermosa, donde tú sientes, te dicen que sientes la presencia del Espíritu Santo. Eso no es, bueno, hasta ahí no hay ningún problema. Pero no te anuncian el evangelio, eso no tiene nada que ver con Dios. Si no te han explicado el evangelio, no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué no puede explicar el evangelio alguien que no lo tiene? ¿Por qué ellos durante años no te han enseñado el evangelio? ¿Y por qué ahora últimamente lo empiezan a nombrar? Porque están viendo estos videos. Como están enterándose de qué es el evangelio, lo nombran, pero ellos no lo creen. Niegan la eficacia del evangelio, del poder de Dios en sus mismas oraciones. Pueden decir, sí, Jesús vino y murió por nuestros pecados. Hasta ahí lo pueden decir. Hasta ahí pareciera que van a anunciar el evangelio. Pero después van a usar la palabra santificación para meterte otra vez en las obras.
para llevarte otra vez a estar bajo la ley, porque ellos están bajo la ley. No te pueden sacar de la ley. No te pueden mostrar que ya el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos santificó. Tampoco te lo van a poder mostrar. Como no te pueden mostrar nada, absolutamente nada que tenga que ver con el corazón de Dios, van a usar cosas y elementos religiosos. Por ello, la profecía que ellos dicen se cumple. Sí pueden decir profecía y se cumple, pero aquí dice para qué. Dios está probando si tú realmente amas a Dios con todo tu corazón. ¿Qué le hacen decir a uno en estas supuestas iglesias que no son iglesias? Supuestas iglesias cristianas, pero no son iglesias cristianas. ¿Qué le hacen decir a uno? Levanta los brazos, tú que amas a Dios con todo tu corazón y a Jesús como tu Señor. Le vas a levantar los brazos y vas a decirle esta canción tan hermosa que dice: te amo, Señor, con todo mi corazón. ¿Decir te amo con todo mi corazón es amar con todo el corazón? No. Hoy vas a saber qué es amar a Dios con todo tu corazón. No es el hecho de que con una música hermosa, mientras suena un piano, suena una guitarra, un bajo, una batería, y la música te hace sentir cosas, y a eso lo van a llamar el sentir del Espíritu Santo. No es mientras tú sientes y sientes cosas y tú dices la frase te amo con todo mi corazón. Eso no es amar a Dios con todo el corazón. Eso no es amar. Aquí estamos viendo en esos lugares que aparentemente son iglesias cristianas, ¿qué suceden? Suceden milagros, sucede profecía. Pero aquí estamos leyendo que Dios, ¿por qué está permitiendo? Si ellos no enseñan el Evangelio, no son enviados de Dios. Si no han sido enviados por Dios, pero son pastores de renombre, les dicen incluso apóstoles. Y están sucediendo profecías que se cumplen. Aquí dice por qué se cumplen. Vamos a leer un versículo más. Y creo que ya hasta este versículo, porque se nos está acercando la hora del testimonio, nos está quedando corto tiempo y tenemos que ver el testimonio. Vamos a mirar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ya algunos saben qué versículo vamos a leer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 11, porque fue un versículo que leímos hace poco. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 11. Dice el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hoy leímos en el versículo 3, Dios permite que se cumplan esas profecías. Lo leímos en el versículo 2 de Deuteronomio 13. Dios permite que esas cosas, esas profecías se cumplan, que ese tal profeta diga cosas y se cumplan. Pero dice, Dios te está probándote si realmente amas con todo tu corazón. ¿Cómo puedes verificar que amas a Dios con todo tu corazón? ¿Qué es lo que Dios espera ver en ti? Si tú, ante la palabra de Dios, quebrantas todo pensamiento. Si tú llevas cautivo cualquier pensamiento, cualquier idea que te hayan metido desde niño, desde niña, sobre Dios, si tú lo llevas cautivo en obediencia delante de la palabra de Dios. Pero hay personas que con los labios han dicho que aman a Dios con todo su corazón. Les mostramos versículos como para Dios es abominable que se inclinen, que se arrodillen delante de una estatua y les interesa un soberano pepino. Disculpen la expresión. Les interesa un bledo. También es otra expresión que les pido disculpas. ¿Por qué no les interesa absolutamente nada lo que está escrito en la palabra de Dios? Porque les interesa ya su propia religión. Les interesa lo que ya llevan años haciendo. ¿A quién aman realmente? Por encima de todo, aman a sí mismos. Se aman es a sí mismos. Por eso no pueden dejar de lado la tradición, no pueden dejar de lado lo que han llevado mucho tiempo haciendo. Aquí en este versículo que acabamos de leer, y ya para finalizar, vuelvo y lo leo, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Miren el versículo 12, más sorprendente todavía. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estos dos versículos son o van en común unión, tienen unión en común con el versículo 3 de Deuteronomio 13. Hoy lo leímos. Dios está probándote para ver si tú realmente le amas de todo corazón. No porque hayas dicho yo le amo de todo corazón. Eso no es amar a Dios de todo corazón. Si tú has estado en una iglesia o en una doctrina donde no te han explicado el Evangelio y tú sabes que esa es la tarea que nuestro Señor Jesucristo nos puso, la única tarea, Él nos dijo, ir y predicar este Evangelio a toda criatura. Y a pesar de que lo estás escuchando,
Tú haces caso omiso y dices, no, es que en mi iglesia yo ya tengo un cargo, allá me pusieron líder de yo no sé qué, líder de alabanza, yo allá soy la persona que recoge ofrendas, diezmos, yo soy la persona que hago la consolidación. Si tu corazón está por encima, mantener una posición delante de los hombres, realmente tú no amas a Dios con todo tu corazón, amas a ti mismo, amas la posición que te han dado. Pero si tú estás dispuesto a votar como el apóstol Pablo, todo como lo tenía él, por basura. ¿Y por qué lo tenía así? Por amor a Dios, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya llegó el momento más importante. Dijimos que vamos a enviar invitación a alguien para que nos dé el testimonio. Ya algunos saben cómo dar el testimonio. En el testimonio se involucra lo que era antes de recibir la salvación y cómo con la palabra, qué palabra le pudo transmitir el corazón de Dios, pudo recibir la salvación. El audio va a disminuir un poco porque tengo que desconectar el micrófono para yo poder oír lo que me dice Jaime. Hola, hermano Jaime. Sí, aquí estamos presentes. Casi un año, ya pasé un año el 23 de marzo, de que pude conocer la palabra a través de una de las enseñanzas que era sobre el número de hombres, que era más específico. Y de ahí yo dije, wow, me llamó la atención pues por esa palabra y pude entrar a conocer lo que es el Evangelio. Siempre había escuchado el Evangelio, pero en realidad no escuchaba el Evangelio de salvación, sino un Evangelio de condenación, que es muy distinto. Y siempre tenía esa carga en la espalda, siempre estaba pensando porque a uno infringía parte de la ley y siempre estaba esa persecución, esa acusación todos los días. Hasta cuando esa palabra entró en mi corazón, yo no sentí esa carga más. Ya esa carga del pecado, de lo que yo sentía culpabilidad, ese rechazo a sí mismo, ese rechazo hacia las personas, porque igual, si tú mismo estás viendo que estás mal, imagínate cómo están los que están al frente. Peor. Entonces pasaba con el dedo para el frente, 3 para el frente, y así estaba, señalando. Entonces vi esa gracia de Dios en cuanto a lo que era justicia y misericordia, que eso es lo que era parte de lo que a mí me gustaba en el principio, ¿verdad? Que yo comencé a conocer. Pero no me condenen porque me condenaban a mí por lo que yo era. Pero yo a las personas no lo veía así. Yo decía, si él es igual que yo ¿qué voy a estar yo señalándolo? Pero eso lo sabía, pero no muy claro como ahora. Ahora es que se vino a aclarar las aguas y pude ver muchas cosas. Estoy aprendiendo ahorita, como cualquier otro que estamos aquí sentados, no es algo que es fácil. Siempre tenemos batallas, pero menos a las obras. Esa de las obras ya está enterrada. Ahora las batallas que tenemos nosotros es más que todo lo que nos rodea, lo que piensa, lo que yo creo que esto no es así, lo incorrecto, comienzan a llevarte de una forma que te pueden llevar como poquito a poquito al desánimo. Pero aquí es donde dice la palabra, ¿verdad? Cuando yo escuchaba que yo era de madrugar, casi 3 de la mañana, era eso, reloj, pero era en esa vigilia, batallando y reprendiendo, ya todo eso murió hace un año. Nada de esas cosas ya yo practico, nada. Incluso le dije a Matusalén, ¿sabes qué? Ya yo nada más estoy confiado que cada día, Señor, tú eres el que vas a hacer y qué harás, porque ya no pongo algo como para cubrirme a mí mismo, sino que Él ya me cubrió con su sangre. Esa es la diferencia. Gracias a Dios. Bueno, queríamos escuchar el testimonio. Acabamos de escuchar el testimonio del hermano Jaime Cruz. Él recibió la salvación hace aproximadamente un año. Muchos hermanos a través de TikTok recibieron la salvación hace aproximadamente un año por un video en especial que se hizo viral y alcanzó 2,5 millones de visitas en una semana. En ese momento tiene más de 3,5 millones de visitas, pero ese video, solo por ese video que se hizo viral y que llegó a muchas personas, entonces alcanzó a llegar a Panamá. Y se metió en países donde no se había metido este perfil de TikTok.
Entre ellos, pues Jaime Cruz alcanzó a escuchar un video que hicimos explicando que si sabías el significado de 666. Ese no fue tan viral, tiene como 1 millón de visitas, pero también fue viral. ¿Sí? Al principio, algo que no nos contó y hubiera deseado que nos contara, era el de dónde venía. Él había estudiado con personas que le enseñaban muchas palabras en hebreo. Incluso cuando él me escribía muchas palabras en hebreo. Al principio que me empezó a escribir a través de TikTok. Y no entendía bien lo que me decía, pero bueno, ya después a través de WhatsApp, escuchando el audio, entendí lo que él me decía y supe, no es spam, sí, y no es que sea persecución, no es tampoco hater, era alguien que realmente tenía hambre y sed de justicia. Para que haya recibido la salvación, inevitablemente Dios había preparado el camino en el corazón de todos los que se encuentran acá. Les había dado hambre y sed de justicia para que pudieran recibir la salvación. Sin más, vamos a orar ya para terminar por el día de hoy. Gracias, Padre, por los testimonios, gracias por los hermanos que se han conectado y gracias por las personas nuevas que habrán escuchado algo que les habrá sorprendido. ¿Cómo es posible que exista una iglesia cristiana de justos? ¿Cómo es posible que exista una iglesia cristiana de personas que pueden decir que Jesús ya los limpió del pecado? Y de una vez y para siempre, como lo dice la misma palabra, porque nuestra lógica siempre se va a oponer. Pero sí existe esa iglesia. Es más, la única iglesia bíblicamente es la iglesia, la congregación de los justos. Te pedimos por las personas que se conectaron el día de hoy en especial y los que aún no habían recibido la salvación y que se habían conectado días anteriores, pero que están escuchando el día de hoy, te pedimos para que, Padre, hagas lo que sea necesario en sus corazones para que la salvación sea inevitable para ellos. Por algo los has traído a este canal, no en vano. Permite que, si sus corazones todavía no están preparados para recibir la palabra, haz lo que sea necesario con tal de que sus almas se salven. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana. Ya saben, nuestra cita siempre es a la misma hora. Nuestra cita, en ese momento mi reloj marca que son las 35, quiere decir que hace 35 minutos comenzamos. Una vez que editemos este video va a quedar como de 33 minutos, probablemente más o menos, y va a estar subido a YouTube. Si lo quieren ver en repetición, se lo quieren enviar a su líder, ¿sí? O a su pastor o a su apóstol. Este video va a estar en YouTube en aproximadamente 1 hora. Entonces mírenlo allá va a estar en formato horizontal, así, ¿no? Entonces mírenlo allá, descárguenlo, cópienlo, reenvíenlo, hagan lo que quieran con él, estúdienlo nuevamente si es necesario. Nos vemos mañana a la misma hora, finalizando siempre a esta hora durante un periodo de 33, 4, 5 minutos. Chao.